pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón, apasionado diapasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Quiere la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Yo llevo mi tele en la cocina, encima de la pileta. Digo, poneme la tele, poneme la tele. Te queremos un montón. Gracias. Sos uno más la familia. Espectacular. Muy lindo tu programa. Y vamos a hacer actividad para noviembre. Se te ve más gordo la tele. ¿Viste? Ahora vamos a hacer actividad hoy y va a salir en noviembre. Te seguimos en Villa Aye, te seguimos por todo Cordillera. ¿En serio? Sí. Qué gusto. Nosotros recorremos el país como vos. ¿En serio? Por ¿Qué, todos lados. ¿Qué hacen? La casa comercial somos. ¿Venden de todo? ¿Qué venden? Campeones, de todo, de todo. Qué Le gusto. vestimos a los muchachos y si podemos los vestimos. Voy a tornar a la niñez de la Asunción. Nosotros somos la escuela de saludos para mi novia. Una foto para mí. ¿Qué tal, gente? Quiero saber quién es el que tiene la mejor nota. ¿Quién es el que se aplauda siempre? Trompo arazón. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se fue? ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bicho. ¿Cómo te va? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a... ¿Qué tal, gente? Paella, pa. Arrancamos otra edición de este programa que te muestra lo más lindo del mundo, te muestra el Paraguay. Hoy estamos en el Paseo Indio José de la ciudad de Atirá, una ciudad limpia, saludable, productiva, y nos dijeron recién, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino que es la que menos se ensucia. Así que es importante tener eso en cuenta. Así que estamos en este lugar
donde hay una producción interesante de cuero, todo lo que se hace en la ciudad de Atirá. Miren lo que es esto para venir a comprarle, por ejemplo, a alguien un regalo de cumpleaños, te podría ser espectacular. Mira, este mini Mateo Tereré, mira qué lindo. Para que vengan acá al Paseo Indio José de la ciudad de Atirá. Banquito. Llega pues. Sentate, negro, vení, sentate. Qué lindo lugar. Bueno, y queremos en este momento recibirle a una persona que nos va a hablar de la ciudad de Atirá, que nos va a hacer de guía el día de hoy. Y agradecerle a tanta gente que ya pasó por este espacio y que colaboró y dejó, como se dice, su granito de arena para aportar contenido, experiencias, anécdotas y la historia, ¿verdad? La historia que queremos saber todo. Arrancamos nosotros con la idea y con la gana de conocer nuestra historia y que todos ustedes también aprendan como nosotros estamos aprendiendo. Así que quiero recibir, allá está nuestro amigo que va a venir, se va a presentar. Mira qué linda la sillita esa. Podemos recibirle acá, ahora vamos a hacer un set televisivo acá, mira lo que es. Ahí está. Si se puede ver, se puede tocar esto. ¿Cómo andamos? Todo bien, ¿qué tal? Bienvenido, te dirá que te presentes para la gente. Bien, Víctor, yo soy Gustavo Villalba. Buenos días para vos, buenos días también a la teleaudiencia. Un gusto, un placer para mí que estén acá y también poder trabajar con ustedes. Vamos a estar conociendo todo lo que es la ciudad de Atirá, que tiene una rica y linda historia, ¿verdad? Es un pueblo muerto que volvió a nacer, como dijo aquel músico Roquito Mereles, Atirá Deco, pueblo de historia, eres un ayeyuana. Y es así, se levantó otra vez Atirá, ¿verdad? Comento que Atirá fue fundada en el año 1539 por el primer gobernador del Paraguay, Domingo Martínez de Irala. El nombre de Atirá proviene del vocablo guaraní Atijá, ¿verdad? Que significa lugar de reunión. También la historia cuenta donde actualmente está la municipalidad. En el predio había 7 árboles de Ibapobó, bajo la sombra de los cuales los caciques de la parcela Toba y guaraníes se reunían para resolver los problemas dentro de la tribu. Por eso se llamaba Atijá. Y cuando llegaron los españoles cambió el nombre de Atijá, porque ellos no hablaban el guaraní. En vez de decir Atijá decían Atira indio. Y ahí viene el nombre de Atirá, ¿verdad? Pero originalmente Atijá. Atijá, lugar de reunión. Sentate, pues llega nuestro... Bueno, permiso. Adelante. Un gusto para mí estar en tu casa. Usted, de verdad. Mira qué lindo para que la gente pueda valorar lo que es el arte que se está promoviendo, la cultura y los artesanos en la ciudad de Atirá. Esto es algo precioso. Este es el repujado sobre cuero. Sí. Es uno de los legados más importantes de los misioneros franciscanos a su paso por Atirá. Ellos llegaron en Atirá en el año 1580 aproximadamente. Eran los encargados de enseñar a los indios la forma de trabajar la tierra, el repujado sobre cuero y el tallado de madera, ¿verdad? Que hoy en día son las mini industrias familiares, donde vemos, ¿verdad?, diversos artículos hechos en cuero repujado. Bueno, y vamos a recorrer un poco más este Podemos paseo, recorrer, sí. Y que la gente sepa también qué días está abierto el paseo. Te cuento que el paseo está abierta de lunes a lunes, ¿verdad? No tienen acá domingo, feriado, porque son gente que vienen más a visitar la ciudad de Villa. Por favor, para la criatura, para su sandalia. Qué lindo trabajo. Buen día, señora, buen ¿cómo día. te va? Yaumina la beso. ¿Cómo te va? Muy bien. Ya, venía bien. acá con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas, señora? Felicia Pérez. Felicia Pérez. Sí. Artesana, este es tu puesto. Sí, este es mi puesto. ¿Hace cuántos años, doña Felicia, en el trabajo en cuero? Y bueno, mi papá y yo ya tengo 65, así que... Mucho tiempo ya. Mucho tiempo ya. ¿Tu papá te enseñó? No, mi papá trabajaba en ¿O tu cuero. papá empezó? Empezó. Y háblame un poco de tu trabajo, mostrame, contame en cuánto tiempo. Yo, por ejemplo, no hago, yo soy vendedora nomás. ¿Y quién hace? Mi hermano, mi sobrino. Ellos, ¿y qué hacen ellos? Mostrame un poco. Y estos son el trabajo repujado a mano. Estos son unos vecinos que hacen así. O sea, trabajan todo en el tema del cuero. Sí. Ya para las chicas ahora que están con una onda más
Sandalias de para la moda. hombre. Mira. Hágale. Te va a quedar lindo este uno, Para acá. Y tiene la cubierta que no se gasta. Ah, esta cubierta no se gasta. Este es lo que le tengo que poner a mi camioneta entonces. La cubierta que no se gasta. La plantilla que era de cubierta, ¿verdad? Sí. Acá entra bien una frase en guaraní. Eguatamina de calcular. Es guatamía calculada. Sí, pues va a La salida caminar. llega hasta Taja. Te cuento, dicho algo más también sobre este Sí, lugar Gustavo. que estamos, ¿verdad? Discúlpame que te... Sí, por favor, Gustavo. Este lugar se llama también Peatonal Indio José. Sí. Es un homenaje a aquel indio que había tallado la imagen de la Virgen de Cacupé. Ese indio habitaba en una de las comunidades de Atirá que se llama San Cajún. Por eso tiene el nombre del Indio José. Y acá también estaba la primera iglesia, que data del siglo XVIII, ¿verdad? Aquella iglesia fue construida en el año 1782 y fue renovada en el año 1852 por orden del presidente de la República de aquel entonces, don Carlos Antonio López. Fue renovada la iglesia, ¿verdad? Tenía techo de pajas y paredes de adobe. Entonces, parte de las paredes se derrumbaron por la antigüedad y humedad que tenían y los atireños decidieron trasladar al lugar. Y esa iglesia llevaron donde actualmente se encuentra. Esa iglesia se empezó a construir el 19 de abril de 1928. Después la guerra del Chaco se llegó a terminar, ¿verdad? Los altares que se tienen ahí es estilo barroco hispano-guaraní. Es tallado a mano, hecho por los indios, guiado por los franciscanos. Vamos a estar visitando esa iglesia, Sí, ¿verdad? vamos a visitar. Urundegmil se llama la madera que ellos utilizaron. Luego vamos a estar hablando más sobre la iglesia para que podamos disfrutar también de la belleza de los indios, la reliquia para los atireños y paraguayos. Mira por el cinto. Y por la vecino. Hay que probar, vamos a ver si funciona. Allá proba mina. Vamos a Ya probar. proba. Funciona. No somos ahí, ¿verdad? Hoy cambio. Vení, vamos a probar por tu espalda. Ven, vamos a probar. Ahí quietito queda. Cari no que necesita uno. Cari, venga a probar. Dale, Mejor tú encima en todo este grupo. Vamos a probar el cinto si Voy a anda probar nomás. yo ahora porque vos tenés que Vamos a saber probar lo que si... es el trabajo. No, espera, Ana, espera. Vamos a probar el cinto. Ahí era. Ella mira qué lindo cintos. Muy lindo el cinto. Solo poquito. Uno más largo. Uno más largo parece. Qué lindo trabajo. Lindo ¿Cuánta, trabajo. ¿Cuánta gente, Gustavo, aproximadamente trabaja en cuero en la ciudad de Atirá? Y digamos que el 80% de los atireños trabajan en artesanía en cuero. ¿verdad? Mucha gente. Hay casas donde tienen 20 a 30 personales porque tienen una demanda de termoforrado. Este señor Julio César Maidana, él trabaja en artesanía, tiene varios personales. Entonces, es una ciudad muy tranquila. ¿Por qué es muy tranquila? Porque los jóvenes todos trabajan, bicho, ¿verdad? Como te dije, la mayoría Julio. trabajan y tienen para comprar su... Queremos Sus saludarte y necesidades. felicitarte. ¿Qué tal, don Julio? ¿Cómo Gracias. te va? ¿Hace cuánto tiempo trabajando en cuero, don Julio? Yo hace 30 años que estoy en esto. Primero yo empecé en la curtiembre y después entré en este... ¿Y qué dicen los jóvenes, don Julio? ¿Se acercan a vos, te piden trabajo? ¿Qué Sí. hacen los jóvenes atireños? Sí, quieren trabajar la gente de acá, de los jóvenes de Atirá. Y hay trabajo, Hay para trabajo, darle gracias, trabajo. gracias a Dios hay trabajo. Eso, como dice Gustavo, por eso la gente, hay poca gente que entra en la droga y demás cosas y no hay delincuentes y eso no hay, gracias a Dios todavía en Atirá. Eso es importante, ¿verdad? Y aparte con este espacio mostramos estos trabajos hechos a mano. Hecho a mano, sí. Y nosotros Y acá eso se estamos- valora mucho. Los paraguayos valoramos bastante lo que tenemos, ¿verdad? Sí, señor. Y los extranjeros, ni qué decir el trabajo a mano como ellos valoran. Ellos aman el trabajo artesanal en cuero, ¿verdad? Admiran el trabajo artesanal en cuero porque me tocó compartir con muchos extranjeros y llevarles a la casa del señor Julio César para que la gente pueda ver cómo es el trabajo, cómo ellos trabajan. Y algunos empiezan a probar, también a agarrar la herramienta y hacer algo, ¿verdad? Con la ayuda del señor Julio César. Les enseña cómo Veo- se tiene que trabajar en cuero. Veo que acá de repente hay algo que se hace a mano, ¿verdad? Que están haciendo algunos trabajos allá en la Sí, entrada. sí, sí. Y ya que... Y hay algunas cosas que se puede hacer. ¿Vos tenés Ah. algo para mostrarnos? Acá nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, si es largo le cortamos acá a su medida. Ah, Por ejemplo,
Y rápidamente se hace el... Este, por ejemplo, vamos a probarte y vamos a cortar a tu medida. Un poquito más largo vamos a buscar para que... No, pero no vaya a cortar este cinto, no, tenemos pero para mostrar, ¿qué? Pero, total, yo no voy a perder. Ahí. Qué lindo, mira los sombreros, qué belleza. Don Julio, ¿y alguna anécdota con extranjeros? ¿Qué te dicen los extranjeros cuando ven lo que es el trabajo hecho a mano? Que se ve muy poco en otros países, ¿verdad? Sí, acá... O sea, ya está todo terminado, ¿verdad? Acá se hace, ellos ven cómo... Sí, le mostrás y ellos valoran. Ellos valoran más que nosotros. Te dan más el valor que de tu trabajo. Porque nosotros acá... ¿Sí, no te ayudo en algo? Valoran más lo que es artesanal, lo que es a mano, los extranjeros valoran y no te protestan por el precio. No te piden precio. No te piden precio. Quiero este, te dice y lleva. Recién nos vino con... Nuestra costumbre pues es pedir precio también, Julio, es increíble. No, pero está bien. Es categórico, sí o sí pedimos el... Se menosprecia, ¿verdad? Y hacemos también cuando... Pero sí, hablando de... Por cantidad hacemos precios. Hablando de lo que cuando valoran los extranjeros el trabajo, ¿verdad? Sí. Un ratito, Ahí está. Recién vinieron unos cuantos italianos. Llevaron cinto. Italianos. Sí. Hablan un poquitito español los italianos, ¿verdad? O muy poco. Tratamos de entendernos con la gente aunque sean señas. Este es tuyo. Cinto terminado. Pocha. Sí, está. La gente cree que es de la punta que se corta. Cinto terminado. Pasamos un pasador, vamos. Qué bueno. Ahí está. Hecho en Aterá, ¿verdad? Sí, señor. Y cuero vegetal. Ese es tuyo. ¿Cómo? ¿Llevo este? Sí, señor. No, vamos a pagarte. Pasamos una bolsita ya. Bueno, vamos a hacer el cambio entonces. Espérame que. ¿Qué estás diciendo? No, déjalo más. Espera un poco, vamos a. Bajamos con esto. A ponerle este. Vamos a ver si. Te falta algún agujero, porque viste que estoy más flaco. Qué linda tu remera. Me gusta. A él nomás le gusta. Ay, ya. Vamos a ver si me queda bien o falta hacerle más agujeros. Vamos. Sí, vamos. Muchas gracias. Espectacular. Bueno, y así estamos arrancando esta edición, ¿verdad? Bueno, con gente trabajadora. No puede ser como a uno nomás, le tengo que dar a los otros también. Y Chaboncito le voy a dar. A la chica le vamos a dar sombrero.
Un sombrero. Hey. Más gracioso, pero no uso. Le vamos a dar sombrero. ¿Por qué justo a mí? Te queda lindo el sombrero, ¿eh? Ajá. ¿Me entra así que todavía? Sí, súper bien te queda. Muy lindo, muy lindo trabajo. Y hay que saber apreciar, hay que saber valorar, Gustavo. Así mismo es, bicho. Hay que valorar el trabajo artesanal de los paraguayos y también de los atireños. Le vamos a regalar al Chiche otro. El chiste aquí. Chicho es el tercer tiempo. Bicho. O sea que no tengo nada en contra de mi amigo Cerrita, nada no tengo. Yo por sobre todo soy fanático del fútbol. Pero muchísimas gracias, déjame hablar. Ahí está. Bueno, aplausos acá para la gente de Atirada, para don Julio. Muchas gracias. Excelente charla, y que vengan a la ciudad de Atirada, conozcan lo que es el trabajo artesanal del cuero, donde el 80% de la población atireña se dedica a esto. Así que estamos hablando de una ciudad trabajadora, saludable Y la más limpia. y la más limpia. Ahí está, para todo el Paraguay. Acá lo que nosotros le ofrecemos a la gente es calidad. Calidad, nosotros no hacemos cantidad lo que estamos acá, hacemos más calidad para la gente. A la gente viene de otros lados y viene a ver la diferencia que hay en lo que se vende en Asunción y lo que se vende acá. Esa es la ventaja que nosotros le ofrecemos acá, y que cuando uno deja acá se olvida algo de su anteojo, de su billetera, acá No se toca nada. la gente le devuelve así, como está. Esa es la ventaja que tiene Nati. Felicidades, don Julio. Gracias, muy amable, y que te vamos a esperar siempre. Gracias. Gracias. Y que cuide su sombrero. Corazón, juguetón, espiral. Les cuento que todo es posible en Samsung Club, porque cada vez hay más socios, más categorías, más promociones para disfrutar de este servicio increíble. Descarga ya la app de Samsung Club en Google Play y Galaxy Apps para verificar que tu teléfono es homologado y poder acceder a sus beneficios. Exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay, porque todo es mejor in the cloud. El son de la ilusión. Girar, girar tras el amor, como el cantar del trovado, poder tornar a la niñez que era Asunción feliz de que mi vida fuese de rodar, igual que aquel trompo arazá, igual que aquel trompo arazá, igual que aquel trompo arazá. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente, y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo. Bueno, ahora vamos a conocer el Curuzú Cerro, Gustavo.
Así mismo. ¿Cuánto tenemos acá? Y ya estamos llegando a 200 metros más de acá. Cerca de eso. Este lugar, ¿por qué es característico de la ciudad de Turá? Porque acá los Viernes Santos se hace la Vía Crucis. Bicho, los jóvenes acá de la comunidad de San Cajún suelen hacer la Vía Crucis acá, ¿verdad? Imitando a Jesús, ¿verdad? Que un personaje que trae la cruz, también vienen los soldados romanos. Y este hasta es el llegar, camino. sí, este es el camino. Viene de hacia el colegio, caminan 3 kilómetros hasta la punta del cerro, ¿verdad? Imagínate la cruz que uno va trayendo por su espalda y a pasar acá, esa arriba. Impresionante. Y la cantidad de gente que hay, bueno, aprovecho para invitarte, para que puedan, o invitarles a ustedes para que puedan venir el Viernes Santo, ¿verdad? Para que puedan disfrutar un poco de la Vía Crucis de Artigra. ¿Cuántas personas más o menos trabajan en este recorrido? En este recorrido organizan, ¿cuántos? Y son muchos, ¿no? La verdad que no sabré decirte cuánta cantidad más o menos tiene, ¿verdad? Son varios jóvenes. Varios jóvenes, sí, que están actuando. Están los romanos, las mujeres, ¿verdad? La mamá de Jesús, la Verónica, todos. Más o menos, digamos que es 50 a 100 personas más o menos. Y esto es algo súper conocido de la ciudad de Turá. Es súper conocido ya que y se realiza. También se declaró a nivel nacional por la senatura. Bueno. Mira qué bueno. Sí. Es importante que sí. Que ellos den a conocer también esto, ¿verdad? Vengan a conocer lo nuestro y Bien, bueno, bien. nuestra costumbre y cultura. Este es el Cruce Cerro. Qué lindo lugar. Y aparte de lo que es la Vía Crucis, también ustedes ofrecen como una alternativa turística venir a conocer este lugar. Así mismo. Una alternativa turística para hacer un poco de aventura también, ¿verdad? Y allá tenemos una cruz donde la gente rezan. Sí, ahora tienen rezo, creo que ya todos los Viernes Santos, o sea, a partir del miércoles santo. Ya empieza el rezo y vienen acá. Vamos a ver qué tal arribamos acá. Muy lindo lugar. Lugar muy vistoso, o sea. Lindo lugar, vistoso y aparte de todo eso, un lugar tranquilo. Yo te cuento que es un lugar tranquilo acá. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay. A la vuelta, ¿te parece? Siempre dicen que es más difícil subir que bajar, pero para mí siempre es más difícil bajar que subir. Sí, es más difícil bajar, ¿verdad? Ya, te cuento que muchas personas se cayeron acá. Llevaba tiempo que yo venía con grupos y después suspendí, dicho porque muchas criaturas se cayeron, se lastimaron acá, entonces suspendí de venir acá. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tengo que subir. Ahí está. Mira, no son mis ¿Tus zapatos, lo que? mis zapatos, sí. Y por eso digo que a la vuelta voy a esperar que ustedes se pongan primero. Porque hasta que veces a buscarse. Bueno, este es el lugar donde la gente viene a rezar después de la procesión en Semana Santa. Y hablando con Gustavo, dice que se comenta que el indio José vivía acá. En este lugar, en esta comunidad que se llama San Cajún, como estaba diciendo allá en la peatonal, ¿verdad? Sí. Que vivía acá, el indio José. Y también cuentan que Jesús andaba por acá, ¿verdad? Por eso es que se tiene la capillita acá y los Viernes Santos se viene
La Vía Crucis se hace del colegio hasta acá y al cierre de todas las actividades se hace una misa. El Indio José fue un personaje llamativo para la historia de Atirá. Para la historia de Atirá y de Paraguay, el Indio José es el que había tallado la imagen de la Virgen Cacupé. Sí, que habíamos comentado. Sí, habíamos comentado. ¿En qué año más o menos fue eso, Gustavo? ¿Se sabe? ¿Un aproximado? No se sabe. Ni aproximado. No se sabe. Pues puede ser que los pobladores de esta comunidad cuenten, pero allá en el centro mismo nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿En qué año? Por eso le rinden tributo al Indio José, sí, en el paseo. Sí, así mismo, es por eso, ¿verdad? En la historia de Atirá. Así mismo. Por eso tiene el nombre del Indio José, ¿verdad? En homenaje a él. Y este es un hermoso lugar que estamos visitando. Atirá es un lugar que puede recibir a muchos turistas. Es un lugar que puede recibir muchos turistas, ¿verdad? Ya contamos con muchos hospedajes. Y sí, bueno, vieron también frente a la iglesia que hay una construcción de hacer un hotel también, para que podamos recibir más gente, ¿verdad? Y en este momento, si nos sentamos acá, Gustavo, quiero tener la imagen de fondo, ¿verdad? De lo que es. Sí, podemos disfrutar acá. El cerro. Y hablar de este intendente que hizo tanto, ¿verdad? Ya fallecido, que hizo tanto por Atirá. El señor Feliciano Martínez. El señor Feliciano Martínez. Sí. Con esta imagen, una hermosa imagen, rendirle tributo. ¿Acá? Sí. Okay. ¿Quieres vamos a ubicarnos? Sí, entonces yo puedo ubicarme acá. Sí, por cualquier cosa si nos vamos a atajar de eso. Exactamente, que yo patinando arriba de acá. Yo me atajo de este y vos te atajás de eso. Sí, señor. Bueno, es importante rendirle tributo a personas que hacen mucho por su comunidad, por su país, por sus vecinos, por su gente, por su familia. Y esta persona, a la cual vamos a recordar en este momento, es una persona que fue intendente de la ciudad de Atirá y fue el que generó ese cambio y ese impacto de limpieza, ¿verdad? La ciudad más limpia del Paraguay, ¿verdad? La ciudad más limpia del Paraguay, 7º en América, 8º en el mundo, y también fue declarada como la capital ecológica del Paraguay, dicho. Es importante el logro que él ha cambiado, ¿verdad? Porque como estamos hablando del señor Feliciano Martínez Morales, que fue el primer intendente electo por voto popular. Él fue el que cambió la conciencia de los atireños, así también la imagen de Atirá, bicho. ¿En qué año él fue intendente? Él estuvo de intendente en el año 1991 hasta 1996. Y ya terminada cuando va terminando ya su periodo de mandato, Atirá recibió el certificado de ser la primera comunidad más saludable y la más limpia del país. Se cuenta y escuché versiones de que este señor, don Feliciano, empezó él a limpiar. Él mismo empezó a limpiar la ciudad. Yo te cuento lo que yo escuché, ¿verdad? La versión que recibí. Escucho. Que él no le pidió absolutamente a nadie que limpie la ciudad, sino que él agarró una escoba, empezó a limpiar. Y la gente, al ver a un intendente tan activo, limpiando, llamó la atención, ¿verdad? Y se acercaron, le dijeron, lo que ya puedo. Te cuento. Vamos por ti la ciudad, ¿verdad? Te cuento cómo fue. Entonces, eso es lo que yo recibí. Sí. ¿Verdad? Entonces quiero escuchar. Y sobre eso yo te cuento, ¿verdad? Sobre eso que me estás diciendo yo te cuento, ¿verdad? Que primeramente Atirá nadie sabía que existía porque nosotros no teníamos lindo caminos. Entonces, el trabajo, él empezó por el camino, mandó a empedrar las principales calles de la ciudad y el camino 48 de Atirá, ¿verdad? Y él mismo era el encargado de salir a limpiar. Invitaba a muchas personas, pero la gente se negaron, ¿verdad? Inclusive todo el mundo nosotros le tildábamos de loco, ¿verdad? Porque no sabemos que en Paraguay las autoridades no tienen que trabajar. Y eso fue justamente lo que estás diciendo. Llamó la atención a la ciudadanía y empezaron a criticar por él, ¿verdad?
Inclusive había personas que llamaron a las prensas de la capital denunciando que el señor Feliciano estaba mal de la cabeza, ¿verdad? Y ahí surgió toda la curiosidad de la gente y vinieron a ver qué es lo que estaba sucediendo en Atirá. Entonces vinieron y se encontraron con una sorpresa, que el mismo intendente era el que salía a limpiar las calles, ¿verdad? Muchas personas se negaron, le decían: Feliciano, yo voté por usted para que pueda trabajar por la ciudad, ¿yo por qué tengo que salir a limpiar? Yo estoy colaborando con la municipalidad, pagando mi patente y mi arrendamiento municipal. Sí. Yo no voy a hacer. Y otro decía: ¿de dónde está don Nenecho? Nenecho se le decía. ¿De dónde está don Nenecho? Esa veo cuimba es otro peita, pegango cuñar en Viapondas ahí cuimba en Viapó. Y por eso, no es por eso que él se rindió y dejó. Insistía con la limpieza y a poco logró a cambiar la conciencia de la población atireña. Le invitaba también a las criaturas, ¿verdad? Peyuya tupei, peyuya mopotín, va a faltar debe. Cena ese zapatui, ajá, una escuela, ayudan de zapatuna. Ande va a faltar, cena ese uniforme, ayudan debe. Ande nace útiles. Va con mochila, bueno, ayuda PM, pero hay portarse ayuda. Hay portarse ayuda en mopotín. Y de ahí los padres salían a acompañar a los hijos para vigilarle de cerca a las criaturas. Y a partir de ahí empezó todo a cambiar, ¿viste? Y eso él revolucionó, ¿verdad? Por eso el eslogan dice que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Ayuguatan de zapatos, pero yuna tu pedí. Yo te pedí sendive que tomó ese ayudante. Ese era que él hacía para cambiar un poco la conciencia y de la gente y también la imagen de la ciudad. Nosotros no estamos acostumbrados en Paraguay a usar los basureros. Y muchos dicen: se estuvo un vapor, jarcó empleada, maranco, sea tu pedita. Y otro que él eliminó fue las distinciones de banderíos políticos. Él nos dice, ¿verdad?, que el bicho es colorado, que Gustavo es evangelio, yo no voy a trabajar con ellos, o que Karim es cerrista y él es olimpista y no quiero trabajar con ellos, ¿verdad? Él le dijo a todos, bueno, de Atiragua, entonces se meten de tiene camiseta, jaña seña mopotío ñondive. Y así fue que cambió todo lo que es Atirá y también él eliminó el uso de afiches y pasacalles, ¿verdad? Prohibido terminantemente usar afiches y pasacalles. Ese es un punto que me gustaría darle una pausa y comentarle a las personas que Atirá es una ciudad que prohibió el uso de pasacalles, afiches y afiches, ¿verdad? Sí. Si bien por un lado está la parte comercial de las marcas que quieren mostrar sus productos, hay que respetar una ciudad limpia. Así es. Una ciudad limpia, sin cartelería, no significa que una empresa no va a vender su producto. Va a vender, pero la gente no busca ya el cartel. Y llama la atención, ¿verdad? Cuando ve un pasacalle, decir, ¿quién vino a ponerte pasacalle? Seguro hay gente que no sabe. Así mismo, la gente que no sabe viene a poner sus afiches o pasacalle acá, pero si es en la parte céntrica, un ciudadano común se va y retira el afiche o pasacalles, ¿verdad? Y los negocios sí pueden tener por sus paredes afiches, ¿verdad? Y también ellos sacan afuera sus productos para que puedan ofrecer, ¿verdad? Y otra cosa, otra gran ventaja que tenemos en Atirá, Mixila de Atirá, y todos nos conocemos, y no hay mucho negocio como en Asunción. Por eso que todos saben dónde se va a conseguir un campeón de marca, dónde puede ir a comprar remera. El radio oye, hoy cuapa. Esa es la ventaja que tenemos en Atirá y es por eso que no se utiliza los afiches. Y esos políticos saben también que está prohibido. Acá hay purú emisora. Nosotros tenemos 3 emisoras comunitarias y a través de esas emisoras la gente está haciendo su programa, los políticos, para hacer las invitaciones y comentar en qué lugares van a ir a reunir. Donde hay pori, afiche no, político, pasacalle. Hay pori, hay cuama ahí la afiche a pasacalle prohibido. Del paraguayo puede cambiar. Puede cambiar. Pero yo siempre digo, para que un país avance se necesita educación, 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 educación y por último, educación. ¿Dónde se consigue la educación? Primeramente se consigue en las casas. En la casa. El papá y la mamá tienen que educar a los hijos. Luego eso se tiene que... esa educación, la segunda educación se recibe en la escuela de las profesoras. Y después por las calles con la persona con quien vos estás relacionándote. Es mi criterio. El que tú hayas y que tú hayas verdad. No, derecha. ¿Es así o no es así, bicho?
Así es. Todo es posible. Todo es posible en la vida. Todo es posible. Si en la Tirá se logró a cambiar, ¿por qué en Asunción y en Paraguay no se va a poder lograr? El paraguayo cuando quiere hace y logra muchas cosas hermosas. Por ejemplo, la Tirá. Otro ejemplo, el Centro Promocional Marianela, que es totalmente de mano de obra paraguaya. Ahí estuvieron trabajando muchos atireños. Es una hermosa construcción, como dice el país paraguayo, y vale. Iñate, no ya posee. Y hay que discutir mi mía, eso creo que todo eso ya. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta. Hay lugar para sentarse en todos lados. Está muy bien. Aquí no faltan asientos. No, sobra. Bueno, estamos con el padre Atilio, a quien damos la bienvenida. Gracias. Y agradecemos su tiempo para que nos cuente la historia de Marianela, este lugar que es icónico en la ciudad de Atirá. Sí, realmente. Cada semana vemos que llega más gente, especialmente entre sábado, domingo, feriado, cada vez más. Y bueno, es lindo porque estamos en Paraguay, fue hecho por paraguayos, de manera que uno puede ser bien orgulloso, porque la materia prima son toda paraguaya, ¿verdad? Aquí de Huicuí, ladrillo, etcétera. 2 millones de ladrillos usamos acá. Y todo hecho por mano paraguaya. Gente muy joven, gente campesina, porque cuando se enteraron que aquí se había abierto un lugar de trabajo, venían a pedir. Y yo había traído algunos con quien había trabajado en Pilar, y uno era muy guapo. Él decía, bueno, venía a trabajar, después vamos a ver si... Y así eligió un cierto número, y fueron realmente gente muy, muy guapa. Gente de 20, 22 años por allí, que empezaron a trabajar acá, no es que eran... Así que, bueno, este es un sueño que... Yo soy viejo, hace 46 años que llegué en Paraguay, en el 70. Terminé mi estudio de Pairá en Asunción. Tengo el número 2 de matrícula del Instituto de Teología, que abrió sus puertas en el 71. Yo fui el primero. Número 1 le dejaron a Jesucristo, yo el segundo y el tercero otro socio. Bueno, y desde que vine a Paraguay, un sueño mío era llegar a tener un grande pedazo de tierra, porque aquí es muy pareja, para poder plantar de todo tipo de árboles.
una manoseña, lo primero. Bueno, y entonces un pedazo de tierra donde plantar todo tipo de árboles, etc. Y finalmente en el 2000 nos regalaron este pedazo, 60 hectáreas. Y yo pensaba, bueno, para una casa de retiro o un lugar donde ir y quedarse una semana, dos, no, digo, algunos días, tiene que ser en medio de la naturaleza. Pues la naturaleza tiene un poder curativo extraordinario, los remedios durorei en comparación. Bueno, y entonces, y después me fui a Italia y con un amigo empezamos a proyectar. Y le dije a mi amigo, mira, vos dejá de lado aquí en Italia, dice, en 1 metro cuadrado, ¿qué es lo que podemos sacar? Porque, y digo, en Paraguay tenemos mucha tierra. Bueno, entonces el primer trazado fueron 160 por 60. Y ese es 160 por 60. Eso es gigante. Y es gigante. Y para 200 personas. Muchos me decían, pero ¿para qué tanta gente? Mira, digo, el Paraguay tuvo una malísima experiencia al final del 800 y creo que no va a repetir más esta experiencia, de manera que irá creciendo, ¿verdad?, en población. Dicho y hecho, ahora tenemos también pedido de 250, 300 personas. Bueno. ¿Quedó chico el lugar? Quedó chico, para algunas veces queda chico, bueno. Y después yo traía de Italia lo que me regalaban allá, por ejemplo, piso, sí, madera, no, digo, mármol y otra cosa, que son muy buenos, ¿verdad? Entonces, y empezamos a construir. Mucha fantasía. Aquí, después un pensamiento, digamos, que sirvió como motor de todo, es que el Padre Eterno no se repite nunca, nunca. No hay 2 seres humanos iguales, nunca hubo y nunca habrá. 2 animales, 2 flores, nada, todo es único. Entonces aquí vos das la vuelta y todas las puertas son diferentes, todos los pisos son diferentes, los 100 baños que hay son todos diferentes, la pieza también, los pisos, todo diferente, y así, la variedad. Pero al final la variedad crea armonía. En la naturaleza todo es diferente y la naturaleza es linda, armoniosa. Esto es un pedazo de cielo, padre. Y sí. Y bueno, en la tierra. Dios sabe hacer solamente paraísos terrenales, ¿sabe? Los purgatorios, los infiernos lo hacemos nosotros. Pero Él no sabe hacer ni purgatorio ni infierno. Nosotros lo hacemos. Y aquí está. Entonces, arranca la el construcción. portón allá está abierto día y noche. Sí. Eso me llama aquí la atención. tenemos una grande compañía de seguro. Son los ángeles de la guarda. Ellos son los encargados de cuidar. Y hasta ahora, mira, pero lo amenacé también. ¿A quién? A los ángeles de la guardia, que si no hacen su trabajo, se darán despedidos sin goce de sueldo. Y se portan bien. Mira, hasta ahora. Estamos llegando al final de esta edición donde conocimos más de la historia de Atirá, de su gente, de sus artistas, del indio José y de tanta gente que hizo mucho por este lugar, ¿verdad? Por esta tierra de gente que promueve la limpieza, y la limpieza entendimos que no es el que limpia la ciudad, el que tiene su ciudad más limpia, sino que el que no ensucia su ciudad. Entonces, y que el arte fluya a través de Mbaeshapa. En YouTube, ya saben, Mbaeshapa, @Mbaeshapa_PY, estamos en YouTube, puedes ver todos los programas a tu ritmo, a tu tiempo y con la comodidad que vos elijas. Nos vemos, chao. No hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta.